Vamos a ver, entonces, primero voy a dar unas definiciones o una definición que vamos a necesitar y es el concepto de densidad lineal de carga. Vamos a ver qué es, para qué lo queremos. Entonces vamos a ver de qué se trata la densidad lineal de carga. Y bueno, consideren el siguiente problema. Dice, considera una varilla de 10 centímetros y una carga total de 35 microcoulomb. Entonces ahí tenemos una varilla y a lo largo de toda la varilla tenemos carga y esto lo voy a llamar carga distribuida. También vamos a pensar que la carga está completa, de manera homogénea distribuida en la varilla. Es decir, no hay zonas con mayor carga que otras. Todas las zonas tienen la misma carga. Ahí vamos a considerar que es homogénea. Tampoco vamos a tomar en cuenta su grosor. Entonces vamos a decir varilla delgada. Lo primero que vamos a considerar que es muy delgada y por lo tanto no tomamos en cuenta su grosor. Lo otro que voy a suponer es que es homogénea. Esto es que la carga está bien distribuida de manera que no hay zonas con mayor carga que otras. Está completamente homogénea. Bueno, ahora, ¿cómo contestarían la siguiente pregunta? Bueno, pues ahí está. L es la longitud de la varilla y Q es la carga. Por acá quedó Q, es que ya escribí encima. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánta carga hay contenida en un segmento de 1.4 centímetros? La varilla mide 10 centímetros y en toda la varilla en total hay una carga de 35 microcoulomb. Pero ¿qué pasa si ahora tomo una pequeña parte de la varilla y quiero saber cuánta carga hay en esa pequeña porción? A esta pequeña porción le voy a decir que tiene longitud delta X y que la carga que quedó encerrada en esta pequeña porción es delta Q. Bueno, entonces, para ello, voy a definir una cantidad nueva que se llama así. Definimos la densidad lineal de carga, y esto es para varillas delgadas, o sea, sin considerar el grosor, y la vamos a considerar como lambda, perdón, y se define como carga entre longitud. A esto le vamos a llamar densidad lineal. Carga entre longitud. Las unidades, obviamente, serían coulomb sobre metro. Acá cuando pone uno entre corchetes una cantidad, se refiere uno a sus unidades. Entonces, bueno, cuando vean una cantidad entre corchetes, como acá, se refiere a las unidades. Y las unidades de esta lambda es coulomb sobre metro. Con esta definición, yo puedo calcular cuánta carga hay en ese pequeño segmento, porque la densidad es una cantidad que no depende del tamaño, es decir, es una cantidad que la podemos utilizar para cualquier objeto. Entonces, la densidad es una cantidad que me permite relacionar las cantidades para la varilla completa, como son L y Q, y las cantidades para ese pequeño segmento que son delta X y delta Q. Entonces vamos a definir esta cantidad y se llama densidad lineal y es carga sobre longitud. Ahora vamos a resolver el problema. Regreso al problema nuevamente, los vuelvo a poner. Entonces dice, considere la varilla de 10 centímetros y una carga total, es decir, la suma de todas estas cargas me da 35 microcoulomb. ¿Cuánta carga hay contenida en este pequeño segmento de longitud 1.4? Es decir, ¿cuánto vale delta Q? Pues lo que hacemos es calcular la densidad para ambas. Para la varilla completa, ¿cómo quedaría la densidad? En general, pues sería Q entre L, los 35 microcoulombs entre la longitud, nada más que la longitud tiene que estar en metros. ¿Cómo quedaría la densidad para el pequeño segmento? Delta Q entre 0.014 metros. Que bueno, lo puedo dejar así en términos de variables, delta Q entre delta X. Ahora, la densidad es una cantidad que no depende del tamaño. Si ustedes tienen la varilla completa o un pequeño segmento, la densidad es igual para ambos, puesto que estamos hablando del mismo material. Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales. Y como son iguales, lo que puedo hacer es igualarlas. Y al igualar quedaría así. Q entre L es igual a delta Q entre delta X. Entonces, esa es la ventaja de usar la densidad. La densidad no depende del tamaño. La densidad es la misma si tomas toda la varilla o si tomas una parte de ella. Y eso te permite igualar la densidad de uno con la densidad del otro. Ya de ahí despejas delta Q, que es lo que te interesa. Entonces, delta Q, pues simplemente el delta X pasa multiplicando y te quedaría delta X entre L por Q.
Ahí ya nada más sustituimos. ¿Cuánto da? Si hacen esa operación, ¿cuánto da el delta Q? Ok, entonces la respuesta es 4.9 microcoulomb. Esa es la cantidad de carga que hay en este pequeño segmento. En toda la varilla hay 35 y en este pequeño segmento hay 4.9 microcoulomb. Así podemos calcular la carga contenida en un segmento si conocemos la carga en todo el objeto. Cabe mencionar que esto sirve para varillas delgadas y no tiene que ser necesariamente recto. Puede ser una varilla curva, también funcionaría. Si tuviéramos una varilla que hiciera esto así, también aplicaría la misma definición. Entonces, no necesariamente tiene que ser una varilla recta, puede ser una varilla curva siempre y cuando sea homogénea. ¿Que era homogénea? Que toda la varilla tiene la misma carga distribuida. Esto ya no aplicaría si tuviéramos más carga de un lado que de otro. Ahí habría que usar cálculo integral. En este ejemplo, o en los ejemplos que voy a estar tratando, la mayoría de los casos es carga constante, densidad constante. Por lo tanto, vamos a considerar que es homogéneo. Y vamos con lo que sigue. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Dice, un alambre está doblado en forma de anillo de radio 13 centímetros y contiene una carga total de menos 9 microcoulomb. ¿Cuál es su densidad lineal de carga? Si la Sí, carga es negativa, te va a dar densidad lineal negativa. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se haría este ejercicio? Ahí tenemos un anillo, eso es un aro de radio R, ahí lo puse de metal, puede ser de cualquier otro material, no me dice qué material sea, pero no importa, lo importante es que tiene carga. Y bueno, como decía el compañero, la carga que tiene es negativa. Entonces pusieron muchas cargas negativas sobre ese anillo de manera homogénea. Nuevamente voy a suponer que es homogéneo. Es decir, que todas las regiones tienen la misma carga, no hay regiones con más carga que otras. Ahí tenemos cargas negativas en todo ese anillo. Yo sé que la densidad se calcula tomando la carga total entre la longitud. La carga total es un dato que ya me dieron. Esta es la carga que hay en todo el anillo. Y la pregunta es la longitud. Y la longitud se refiere, por ejemplo, si yo separo el anillo aquí, donde está este pequeño broche, lo abro y lo estiro como una varilla larga, la pregunta es cuánto mide todo esto. Entonces la carga aquí quedaría de manera así. Y esa sería la longitud. Hay que calcular cuánto mide eso. Y eso, como dicen por ahí, es el perímetro. El perímetro es esta distancia. ¿Y cómo se calcula el perímetro? 2pi por radio. Ahí está. Y eso lo aprendimos desde la primaria, ¿no? En la primaria aprendimos que el área es pi por radio al cuadrado y el perímetro es la derivada del área respecto del radio. Si ustedes derivan el área respecto del radio, te queda 2 pi por r. Entonces, eso lo aprendimos en la primaria, ¿cierto? Entonces, para calcular esta distancia, lo que hay que hacer es 2 pi por r. Y esa sería la longitud que debemos sustituir. Por lo tanto, la densidad sería menos 9 microcoulombs y tenemos el 2 pi por r. Y nada más que el radio nuevamente en centímetros, en metros. Me lo dan en centímetros, lo tengo que poner en metros. Y esto es 0.13 metros. Entonces, según yo da 11.01 microcoulomb, y aquí me faltó a mí, sobre metro. Menos, y además era menos, que ayer lo hice a la carrera, este ejercicio aquí, y se me olvidó ahí. Y esa es la respuesta del ejercicio. Esa es la densidad que nosotros tenemos. ¿Qué significa la densidad? Que si yo tomo un metro de esta varilla, en ese metro voy a encontrar menos 11.01 microcoulomb. Esa es la interpretación que yo le debo dar. Que si yo tengo una varilla de 1 metro de ese material, entonces en ese metro yo voy a tener una carga de menos 11.01 microcoulomb. Y vamos a utilizar esto para ahora resolver otro tipo de problemas. Hasta el momento he estado calculando la fuerza entre cargas puntuales. Si ustedes recuerdan, todas las clases anteriores teníamos una pequeña carga Q, que le decíamos Q1, y una pequeña carga Q, que le decíamos Q2, y calculábamos la fuerza entre ellas con la ley de Coulomb, que ya sea en forma escalar o en forma vectorial. Bueno, pero ¿qué sucede si en lugar de tener una carga yo tengo una varilla? Imagínense que yo tengo una varilla que tiene carga que está distribuida de manera homogénea, por ejemplo positiva, y frente a ella hay una carga puntual, una Q.
qué fuerza ejerce la varilla completa sobre esta carga. Ahí ya no podemos utilizar la ley de Coulomb así como la vimos, porque solamente las fórmulas que hemos visto solamente sirven para cargas puntuales, pero aquí ya hablamos de una varilla con una carga. Así que vamos a resolver un ejercicio que viene en el Szymanski. El ejercicio es ese. Viene un poquito diferente en el Szymanski, porque en el Szymanski pide calcular campo eléctrico, pero vamos a calcular fuerza. Ya luego vemos cómo se calcula el campo. Si tienes la fuerza, ya puedes calcular el campo fácil. Voy a ir anotando una serie de pasos, cómo se deben resolver estos problemas. Son pasos muy generales, no hay una receta como tal, pero si siguen esos pasos, pues vamos a tener éxito la mayoría de las veces. Dice una carga positiva Q mayúscula. Normalmente yo voy a usar Q mayúscula para objetos con forma, en este caso es una varilla que aquí está. Es un problema que no trae números, todo debe quedar en términos de los datos que ellos me dan. ¿Qué datos me dan? A, que es la longitud de la varilla, R, que es la distancia a la que se encuentra mi carga puntual de la varilla. Fíjense que todas estas son constantes. ¿Por qué? Porque A es la longitud de la varilla y obviamente la varilla no va a cambiar de tamaño. Es una constante. Y R es la distancia a la que nos vamos a colocar de la varilla, de este extremo, y tampoco la vamos a cambiar. Así que A y R son constantes. Luego tenemos Q mayúscula, que es la carga total que hay en esta varilla, como el ejercicio que vimos hace un rato, y Q, que para distinguirlo yo aquí le voy a llamar Q' para distinguirlo, porque voy a usar la Q para otra cosa. Entonces voy a llamarle Q'. Aquí en el Semaski le llamaron Q, pero yo en mi presentación le voy a llamar Q' para distinguirla. ¿Qué es Q'? Pues una carga puntual positiva. Entonces dice, una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje X. Entonces tenemos esa varilla y no me dicen que sea negativa, entonces yo voy a suponer que es positiva, o sea que hay muchas cargas positivas en toda la varilla. Y dice que va desde X igual a 0 hasta X igual a A, esa es la longitud de la varilla. Una carga puntual positiva Q, que repito, yo le voy a llamar Q' para distinguirla, vamos a llamar Q', se localiza en la parte positiva del eje X, en X igual a A más R. Vean que toda esta distancia, si yo sacara las coordenadas donde está esta carga, las coordenadas de este punto serían A más R. Entonces, las coordenadas donde está la carga Q' es A más R, 0. Esa es la ubicación de esa carga, a una distancia R a la derecha del final de Q. Determina la fuerza que ejerce la varilla sobre la carga Q. Considere el caso en que R es mucho mayor que A. Bueno, esto va a ser ya un segundo caso. Pues vamos con la primera parte. De hecho, deberían ser incisos. Este debería ser inciso A y el otro inciso B. Entonces, además lo voy a poner así como inciso A e inciso B. Voy a anotar la serie de pasos que hay que seguir para la mayoría de estos problemas. Son pasos muy generales, ¿eh? No es una receta ni nada. En general, son pasos que hay que seguir para resolver la mayoría de los problemas. No necesariamente para una varilla, puede ser un aro que está frente a una carga puntual o cosas así. Primer paso, colocar un sistema de coordenadas. En este caso, así viene ya el problema en el libro, con el eje X y el eje Y así. El origen es acá, el extremo de la varilla. Entonces, ese primer paso ya está hecho. Si no viniera el sistema de coordenadas, tendríamos que poner un sistema de coordenadas. Cabe mencionar que el sistema de coordenadas es arbitrario. En este libro, o en el libro, lo ponen así. No necesariamente tiene que ser de esa forma. Podrían escoger otro sistema de coordenadas. Podrían poner, por ejemplo, acá el eje Y en este extremo y acá el eje X, así, y que el origen fuera este extremo. Esa es otra posibilidad. También podrían ponerlo, por ejemplo, a la mitad de la varilla, si quisieran. Pararse a la mitad de la varilla y ahí poner el eje y acá poner el eje X, y también sería válido. El sistema de coordenadas es arbitrario. Tú escoges cómo lo vas a poner. Pero bueno, en este ejemplo ya viene el sistema de coordenadas, entonces así lo vamos a utilizar. Si no viniera el sistema de coordenadas, pues habría que escoger uno. ¿Cuál? Pues el que te guste más. Ese primer paso vamos a decir que ya está hecho porque así venía en el libro. Segundo paso,
Dividir el objeto en elementos diferenciales y seleccionar uno representativo. Aquí el objeto es la varilla, obviamente. Entonces voy a dividir la varilla y vean, aquí me voy a parar sobre ella y vean, me voy a concentrar únicamente en la varilla. Ahí está. Y la varilla la voy a rebanar en pedacitos. Vean cómo la rebané. Se supone que son infinitesimales, es decir, debería ser una infinidad. Yo aquí nada más escogí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por fines ilustrativos. En realidad, yo debería haber seleccionado una gran cantidad, una infinidad. Pero bueno, para fines ilustrativos dividí la varilla en 10 pedacitos. ¿Qué voy a hacer? Que cada uno de esos pedacitos lo voy a considerar como si fuera una partícula puntual. Voy a escoger uno, los voy a hacer tan pequeños y al ser tan pequeños los voy a considerar como si fuera partícula puntual. Entonces, por ejemplo, este lo voy a poner como si fuera un puntito. Y ahora voy a calcular la fuerza entre dos cargas puntuales, entre esta y mi Q'. Ese es el truco de todo esto. El objeto lo divides en elementos tan pequeños que al ser tan pequeños los puedes considerar como si fueran puntitos y ahora tendrías fuerza entre cargas puntuales y eso sí sabemos ya calcularlo. ¿Qué hay que hacer? Una vez que dividiste el objeto en pequeños elementos, vas a seleccionar uno representativo, como el jefe de grupo. De preferencia, y aquí es una sugerencia, nunca seleccionen los de la orilla ni de en medio. Seleccionen uno arbitrario, pero que no sea ni los dos extremos ni en medio. Uno que sea representativo. Por ejemplo, este que voy a marcar en amarillo, que va a ser este de acá. Este es el elemento diferencial que voy a seleccionar. Entonces, de todos ellos, selecciono uno y voy a calcular la fuerza que hay entre este y la carga Q. ¿Cómo voy a calcular esa fuerza? Pues con la ley de Coulomb. Y vamos con el siguiente paso. Una duda, ¿por qué no se pueden tomar los de la orilla o el centro? No, no es que no se pueda, pero si los tomas, a veces les causa problemas al seleccionar los límites cuando hagamos la integral. Luego se confunden con los límites. Entonces, para no generar problemas, hay que escoger uno que sea representativo, pero que no sea ni los de la orilla ni de en medio, porque no hay ningún problema, al final no pasa nada. Pero si seleccionas uno de la orilla, podrías cometer el error al plantear la integral, porque considerarías distancias constantes. O sea, una cosa que vamos a calcular es, por ejemplo, a qué distancia se encuentra este elemento del eje Y. Es decir, vamos a considerar esta distancia, esta X. Y esta X va a ser una variable. A diferencia de la A y la R, que nunca van a cambiar, esta X sí va a cambiar. Porque cuando tú selecciones otro elemento, va a ser otra X. Por ejemplo, si yo selecciono este de aquí, la X va a ser todo esto. Entonces, X va a ser una variable, va a estar variando de elemento a elemento. En cambio, si yo seleccionara el de esta orilla, podría pensar que la X vale 0. Y si la X valiera 0, al plantear mi integral ya no me va a quedar bien. Es por eso que es recomendable que escojas uno que no sea de las orillas. Es por eso que yo recomiendo, y es una recomendación, que tomemos elementos que sean de ahí en medio y que no sean ni los extremos ni el que está exactamente a la mitad. Regresando acá, se dividía el objeto en elementos diferenciales y seleccionar uno representativo. Hecho, ya quedó. Paso 3. Expresar la carga del elemento diferencial en términos de los parámetros del objeto. ¿Cuáles son los parámetros del objeto? Los parámetros del objeto es A, que es su longitud, y Q mayúscula, que es su carga. Yo tengo que calcular la carga del elemento diferencial en términos de Q y A. Entonces dice, en términos de parámetros del objeto, y los parámetros del objeto son Q y A. Q es la carga total y A es lo que mide esta varilla de largo. Entonces, bueno, ahí está la figurita de hace un rato. Este es el elemento que seleccioné. Le voy a poner una longitud, una distancia. Y bueno, como en este caso estamos sobre el eje X y este pequeño elemento está tomando una parte del eje X, le voy a llamar dx a su distancia, a su longitud. Le voy a llamar dx lo que mide de largo este elemento. ¿Por qué dx? Porque lo único que estoy haciendo es tomar un pedacito del eje X. Y recuerden que d significa pues algo muy pequeño. Entonces estoy tomando una pequeña parte del eje X y le llamo dx. Si yo hubiera puesto la varilla vertical,
entonces sería de Y, porque estaríamos tomando una pequeña porción del eje Y. Y la carga que hay en este elemento es de Q. De toda la varilla, que tiene una carga Q mayúscula, en este pequeño elemento tengo dQ. Y ahora, ¿cómo calculamos dQ? ¿Qué usamos para calcular dQ? La carga que hay en ese pequeño segmento. La densidad, justamente lo que vimos hace un rato. Entonces, bueno, si yo tomo la densidad para toda la varilla, sería Q sobre A, o sea, la carga de toda la varilla, que es Q mayúscula, entre A, que es la longitud de la varilla, y tiene que ser igual a la densidad de este pequeño elemento. Y la densidad de este pequeño elemento es dQ en dx. Por lo tanto, y como es la misma densidad para toda la varilla que para el elemento diferencial, entonces el dQ, que es la carga de este elemento, cuánta carga quedó contenida en este elemento, es así. dQ es igual a dx entre A por Q. Ese es el paso número 3, calcular la carga que hay en el elemento diferencial. Y lo hacemos siempre a través de la densidad. Fíjense que al final la densidad no se utiliza como tal, es decir, en mis ecuaciones no apareció lambda, simplemente es un truco que estoy usando para calcular dQ. Paso número 4, definir la posición del elemento diferencial e indicar qué cantidades son constantes y cuáles son variables. Voy a escoger cuál es la ubicación de este elemento diferencial y ya hace un rato lo mencioné. La ubicación de este elemento va a ser la distancia X, que es esta de acá, que estoy pintando en rojo. Esa es la ubicación del elemento. Él se encuentra a una distancia X del origen. Ahora yo les pregunto, en todas estas cantidades que aparecen aquí, ¿qué cosa es variable y qué cosa es constante? Primero díganme, ¿qué es constante? La carga, La carga Q mayúscula, ajá, la longitud de la varilla, la longitud de la varilla, que es A, la ajá, distancia entre la varilla y la carga puntual. la distancia entre la varilla y la carga es R, la carga de Q' nunca la voy a mover de este lugar, entonces esta distancia nunca va a cambiar. ¿Ok? Esas serían las constantes. Entonces las constantes son la A, la longitud de la varilla, la R, que es la distancia del extremo a donde está mi carga Q', Q, y de hecho aquí se me olvidó, y Q'. Q mayúscula es la carga de la varilla y Q' es la carga puntual que estoy considerando, de la cual ni siquiera hemos hablado todavía. ¿Qué cosa es lo que va a variar? Ahí está, X. La X va a ser variable, porque cuando yo escoja después otro elemento, ya la X no va a ser la misma. Entonces, X va a ser variable. Y bueno, DQ y DX, ¿por qué DQ y DX van a ser variables? Bueno, pues porque cuando cambie a otro elemento diferencial, pues va a tener otra carga y otro DX. Entonces, esas serían mis variables. Aparentemente son 3 variables, pero si se fijan, DQ y DX están relacionadas mediante esta ecuación. Así que realmente nada más tengo una variable que sería X y DX, su diferencial. Ya tenemos eso de ahí. Vamos con el paso 5. Bueno, ya mientras terminan, por eso aquí le puse Q', porque me aparece este DQ, pero este DQ se refiere al elemento diferencial. Entonces, si tengo DQ y a este le llamo Q, pareciera que pues es como la diferencial de Q y no, son cosas diferentes. El paso 5 es calcular la fuerza que ejerce este pequeño elemento diferencial sobre mi carga Q'. Pero este pequeño elemento diferencial lo voy a considerar como si fuera partícula puntual. Ya tendría fuerza entre dos partículas. Esa fuerza pues la vamos a calcular con la forma de Coulomb. Voy a usar la forma vectorial, aunque podríamos usar la forma escalar. Pero bueno, pues voy a usar la forma vectorial porque ya también sabemos usarla. Nada más que como es muy pequeño, como se supone que este elemento dQ es tan pequeño, la fuerza que va a ejercer sobre mi partícula Q' va a ser una fuerza extremadamente pequeña. Entonces, en lugar de llamarle F, le voy a llamar dF, la fuerza que ejerce este pequeño elemento sobre mi carga Q'. ¿Por qué dF? Bueno, porque sabemos que cuando le ponemos D a una cantidad es para indicar que esa es una cantidad muy pequeña, infinitesimal. Dice, calcula la fuerza eléctrica entre el elemento diferencial y la carga Q. Y bueno, aquí nuevamente sería Q'. Vuelvo a poner la figura. Ahí está. Ahora díganme, ¿cómo se calcula esa fuerza? Ahí está. Lo primero que tengo que hacer es poner un vector que vaya de la carga que ejerce la fuerza sobre la que actúa la fuerza. ¿Quién ejerce la fuerza? Pues de Q. Mi carga de Q
que, ojo, dije que eran positivas desde el principio. Esta de Q es positiva, entonces es una carga positiva, ejerce una fuerza sobre esta carga Q', y esa fuerza es la que quiero calcular. Lo primero que debemos hacer es trazar un vector que vaya de este elemento o de esta carga a donde está mi carga, la que recibe la fuerza. Entonces voy a trazar un vector que vaya de aquí a acá. Entonces ven que es este vector que va del elemento diferencial a donde está la carga Q'. ¿Cuál será la magnitud de este vector? Ahí está, ¿no? A más R es toda esta distancia que pinté en azul, pero este vector nada más va de mi dq a mi Q', entonces le tengo que quitar la X. Por lo tanto, es un vector que solamente tiene componente en X, y esta distancia, como dijo el compañero, la distancia que hay de aquí a acá sería simplemente A más R menos X. Si lo pongo en componentes, pues es un vector que nada más está en X. Así que sería esto en Y, porque va a la derecha, 0J. Y ese sería mi vector. Mi vector R sería A más R menos XY. Esta distancia queda en X, y a la derecha, por eso lo pongo como Y positivo, más 0J, porque no tiene componente en Y. ¿Cuál será la magnitud de este vector? A más R menos X, es lo que mide de largo este vector, y lo que mide de largo es esta distancia. Entonces la magnitud es A más R menos X, y ya quedó. Y recuerden que para la forma vectorial es lo único que necesito. Pues ya voy a calcular la fuerza que ejerce esta pequeña carga sobre esta carga Q'. Entonces la fuerza que ejerce de Q sobre Q', que es esta pequeña esferita, es, y pongo la ley de Coulomb, pero en forma vectorial. Nada más que, como ya dije, esta fuerza no es una fuerza grande, es una fuerza muy pequeña. Por lo tanto, no le voy a llamar F, le voy a llamar dF. Y sería la constante K, dQ, que es la carga que empuja, Q', que es esta pequeña esferita, la otra carga, entre la magnitud de R al cubo por R. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituir lo que vale R, pero también lo que vale dQ. Recuerden que dQ ya lo habíamos calculado hace un rato, en el paso 3. Por acá se los pongo. dQ nos había quedado así. Dx entre A por Q. Entonces vamos a sustituir todo lo que tenemos, que son la R, la magnitud de R y dQ en esta ecuación. Y vean cómo lo voy a hacer. Va a quedar dF, que es esta pequeña fuerza, es igual a K. Y bueno, el dQ es dx entre A por Q. Queda dx por Q mayúscula entre A, Q'. En el denominador va la magnitud de R al cubo, que es esto que está entre paréntesis, multiplicado por el vector R, que es A más R menos XY más 0J. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar un poco. Vean que la parte de J, pues siempre va a ser 0. Esa la podemos poner aparte como 0J simplemente. Y lo que voy a hacer es multiplicar todo esto, que es todo este término, voy a hacer que multiplique a este de acá. ¿Qué va a pasar cuando se multipliquen? ¿Qué va a quedar? Lo único que va a pasar es que abajo va a quedar al cuadrado, porque arriba tengo A más R menos X y abajo también tengo A más R menos X, nada más que al cubo. Si hacemos esa sustitución, la fuerza ya va a quedar así. K de X, K Q' entre A por A más R menos X al cuadrado y más 0J. Pues ya esa es la fuerza que ejerce la pequeña carga de Q sobre la carga Q'. ¿Qué tengo que hacer para calcular la fuerza total de la varilla? Pues lo que tengo que hacer es sumar la fuerza que ejerce cada pequeño elemento. Para calcular la fuerza sobre toda la carga Q', tengo que sacarla de cada uno de los elementos y sumarla. Entonces ese sería el paso 6 y ya con eso prácticamente terminaríamos. El paso 5 ya quedó. Y ahora vamos con el paso 6. Calcular la fuerza total sumando, y entre paréntesis, integrando desde el primer elemento hasta el último. En otras palabras, la fuerza total se obtiene haciendo la integral de eso. Porque voy a sumar, y que aprendimos en cálculo que una integral no es más que una suma. Entonces voy a sumar la fuerza de cada uno de esos pequeños elementos para sacar la fuerza total. Nada más que esa integral va a llevar límites. Y ahora sí vamos a ver dónde empieza. El primer elemento, ¿dónde está? Pues el primer elemento es ese que está ahí, que estoy marcando con la flecha. Este.
y él se ubica en x igual a 0. Y el último elemento sería el del otro extremo. ¿Y él dónde se ubica? Genau. Entonces ya la fuerza total se obtiene integrando esto desde 0 hasta a. Y hay que hacer esta integral. Hay que integrar toda esta fuerza, es decir, sumar desde 0 hasta a. Y vean, aquí puse entre corchetes todo este término. Aquí, bueno, justamente lo que habíamos dicho, era importante marcar qué cosa es constante. Aquí voy a separar en dos integrales, pero la de 0j, pues no tiene caso, porque si integro 0 va a dar 0. Así que nada más voy a integrar la de i. Aquí por aquí puse, es esta integral. La voy a separar en dos integrales, pero la de 0j, pues no tiene caso, esa no la voy a hacer. Realmente nada más voy a integrar la de i. Pero en la primera integral, que es la de i, ¿qué cosa es constante? La k, Acá. la q mayúscula, la q prima y la a minúscula también es constante, y la i, el vector i gorrito es una constante. Todo eso iría fuera de la integral y quedaría así: k, q, q prima, i, a, integral de 0 a a. Esta integral se hace por cambio de variable. Todo lo que está en el denominador le llamamos u. A más r menos x es u. Si sacamos la diferencial, queda que du es igual a menos dx. Y de aquí se puede despejar dx. Dx es igual a menos du. Entonces, de esta expresión regresamos a la integral y quedaría, en lugar de dx, menos du. Y en todo esto es u y quedaría u cuadrada. El menos lo sacamos de la integral y el u cuadrada lo llevo al numerador como u a la menos 2. Y la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 entre menos 1. Entonces ya va a quedar u a la menos 1 porque va a haber un menos. Aquí va a quedar u a la menos 1 entre menos 1. Este menos con este menos se va a hacer más y va a quedar u a la menos 1 más una constante. Le pongo la constante porque no hay límites de integración acá. Regreso a mi integral original y obviamente ahí la constante no va a aparecer porque mi integral sí llevaba límites. Y ya quedaría así. Entonces queda que la integral de esa expresión es 1 entre a más r menos x más c, donde ya sustituí lo que valía u a la menos 1, que es 1 entre u, y sería 1 entre a más r menos x. Ahora, ya regreso acá. A mí que me quedó la integral así. K, Q, Q' entre a, y ya evaluada, primero la evalúas en a. Cuando la evalúes en a, la x va a ser la a. Entonces va a quedar a menos a, va a ser 0, y se va a eliminar. Y va a quedar 1 entre r. Luego menos el límite inferior, y el límite inferior es 0. Entonces esto va a ser 0 y va a quedar a más r. 1 entre a más r. Y esa sería la fuerza eléctrica que ejerce la varilla sobre nuestra carga Q. Si restan estas fracciones va a quedar R por A más R. Luego va a quedar A más R menos R, se elimina la R y va a quedar así. A entre R por A más R. Pues quedaría que la fuerza es K, Q, Q' A entre. Bueno, y se eliminaría con esta A y esta A. Entonces ya la A no iría. Y quedaría R por A más R, que es lo que le dio acá el compañero. Muy bien. Y gorrito más 0J gorrito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una fuerza que nada más está en X. Teníamos la varilla que tenía carga positiva y teníamos mi carga puntual que también era positiva, la Q'. Y lo que ocurre es que, pues como son positivo con positivo, la varilla la repele hacia allá y ejerce una fuerza solamente en X. Entonces, hacia allá va la fuerza eléctrica que hace la varilla sobre la carga. Es una fuerza que está completamente en X y su magnitud está dada por K, Q, Q' entre R más R por A más R. Ahora, yo les voy a dejar que ustedes hagan el otro caso, que es así. La varilla completamente vertical. Tenemos una varilla con carga positiva y una carga puntual, por ejemplo, aquí. Una carga positiva aquí. Acá la Q' estaría aquí. Separados una distancia R. Ese sería otro caso. Obviamente la fuerza va a ser diferente. No es lo mismo que aquí. De hecho, aquí la fuerza sí va a tener componentes en X y Y. Y el otro caso que podría analizarse es este. Una varilla con carga positiva y la carga puntual a la mitad de la varilla, ¿sí? Acá. Esos ejercicios vienen en el Semansky.
Traten de hacerlos, porque no recuerdo si en las tareas les voy a poner este ejemplo o en los exámenes podría poner uno de estos. ¿Cómo se hace? El mismo procedimiento. Solamente que, por ejemplo, en este caso, el de acá, voy a tener componentes en X y Y, porque la fuerza que hace la varilla sobre esta carga va a quedar así. Va a ser un vector en esta dirección. Va a tener componente en X, componente en Y. Aquí va a quedar muy parecido al caso anterior y la fuerza va a quedar únicamente en X. Así les debe quedar la fuerza para estos casos. Bueno, y aquí anotamos el resultado. Yo lo dejé así. Ese sería el resultado. Ahora, decía por ahí una pregunta más. ¿Qué pasa? Porque venía una pregunta, si recuerdan el problema original, traía dos preguntas. El inciso B, considere el caso en que R es mucho mayor que A. Lo vamos a anotar. Inciso A, ya tenemos la fuerza, y la fuerza nos quedó. Dice el inciso B, considere que el caso en que R es mucho mayor que A. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a alejar de la varilla y que esta carga la voy a alejar de tal manera que voy a estar tan lejos de la varilla que si yo me alejo demasiado de un objeto, ¿cómo lo veo? Como un puntito, ¿no? O sea, si estás cerca de un elefante, pues lo ves así enorme, pero si te vas muy lejos, a unos 3 kilómetros, y lo ves desde 3 kilómetros, pues realmente lo ves como un puntito. Pues eso es lo que va a pasar. Si yo me alejo mucho, la varilla la voy a ver como si fuera un puntito, como un puntito con carga Q. Es decir, su tamaño sería prácticamente cero. La A, que es el tamaño de la varilla, se haría prácticamente cero. Por acá estaría la Q', y entonces R sería todo esto, y ahí estaremos en el caso en que nos pide el inciso B. Ahorita olvídense de la fórmula. Para este ejemplo, si yo veo dos cargas puntuales, ¿cómo debería ser la fuerza? ¿Ya? Q' entre ¿qué? R cuadrada, ¿no? La ley de Coulomb escalar. Claro, como es una fuerza hacia la derecha, sería ni gorrito más 0 J gorrito. Así debería ser la fuerza cuando tienes dos cargas puntuales. Pues, ¿qué sucede si yo tomo, y aquí lo vamos a hacer, inciso B, si yo tomo la ecuación que obtuve y hago esta consideración, que A sea prácticamente cero? Entonces, si A es prácticamente cero, ¿cómo me quedaría esta ecuación? F, quedaría K, Q, Q', y en el denominador, como la A vale cero, quedaría R por R, y eso es R cuadrada. Y vean que mi ecuación se reduce a la ley de Coulomb en ese caso. Eso quiere decir que lo hicimos bien, porque la ecuación que acabo de obtener se me reduce a la ley de Coulomb para cargas puntuales. De esa manera comprobamos que lo hicimos bien, que esta la voy a usar cuando no estoy tan lejos de la varilla y que esta sería el caso en que estamos muy lejos de la varilla y entonces prácticamente la veo como si fuera un puntito. Siempre hay que considerar esos límites para verificar que nuestras expresiones son correctas. Si yo no hubiera podido llegar de esta ecuación a esta ecuación, haciendo esta consideración, eso querría decir que esta ecuación que obtuve inicialmente era incorrecta. Con esto terminamos el ejercicio. Bueno, pues nos vemos. Buen fin de semana, cuídense.